Buenos días. ¿Cómo estamos, Santa Cruz Español? Me gusta, gracias por responder. El clima finalmente es un poco mejor, ¿verdad? Gracias a Dios que no estamos muriéndonos congelados aquí en Tucson. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este día. Los Chiefs ganaron. Tenía que decirlo, ¿verdad? Fue una buena semana, amén. Gracias por decir amén. Gracias por aquellos que están diciendo amén. Vamos a darle la bienvenida a todos nuestros campuses que nos están viendo en línea, Nogales, Oro Valley. ¿Cómo estamos, Santa Cruz Español? ¿Estamos bien? Amén. Amén. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí esta mañana. Hoy comenzamos una nueva serie. La semana pasada comenzamos la nueva serie llamada Unos a los Otros. Teníamos que hablar de esta importante serie del amor, ¿verdad? Esta semana voy a compartir con ustedes en el tema de unos a los otros. Y el tema es no juzgar a los demás. Voy a tratar de hacer lo mejor para no juzgar o hablar de no juzgar a los demás. Pero tengo que decirles que es difícil reconocer que juzgamos, que todos juzgamos alguna vez en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han juzgado a los demás? Vamos, levante la mano, dígame quién. ¿Recuerdas cómo te sentiste? ¿Cuántos de ustedes han juzgado correctamente a los demás? ¿Verdad? ¿Te acuerdas cómo te sentiste? También, ¿verdad? Te puedes acordar. ¿Cuántos de ustedes han juzgado a los demás? Levante su mano, no sea tímido. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 5 minutos han juzgado a los demás? A ver, levante la mano. Yo también. Es simplemente algo que hacemos, ¿verdad? Es parte de nosotros, es parte de nuestro mundo, desafortunadamente. Pero Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados, porque como ustedes juzguen, a ustedes se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes también. Entonces la respuesta es, deténganse, dejen de juzgar, ¿verdad? Muy simple. Vamos a dejar de juzgar a los demás. Y fácil como eso. Dejemos de juzgar, ¿verdad? Pero tal vez necesitamos un poco más de ayuda que eso. Necesitamos más ayuda que eso, ¿verdad? Porque estudios declaran que rápidamente somos dados a juzgar. ¿Y comenzamos? Como si fuera un juego de categorizar a los demás rápido, ponerle nombres. Vamos a decirnos a nosotros mismos, dejemos de juzgar a los demás, porque hemos hecho esto por mucho tiempo. Pero lo que tenemos que comprender, amados, es que esto es una necesidad que sentimos que tenemos, que Dios puso en nosotros. Porque acuérdate, cuando naciste, tú no tenías un idioma, no sabías hablar, pero teníamos esa necesidad de protegernos a nosotros mismos. Pero como no podíamos hablar, teníamos que buscar una manera de hacerlo. Nos comunicábamos riéndonos, sonriéndonos. Esa era una manera de comunicarnos. O cuando poníamos una cara enojada, cuando nos enojábamos. Cuando alguien nos muestra una cara de enojo, nosotros nos alejamos de ellos, ¿verdad? Son estrategias que Dios pone en nosotros cuando somos niños. Pero más allá de los pañales y botellas, tenemos que estar conscientes de lo que estamos sintiendo. Cuando éramos niños no estábamos conscientes de lo que sentíamos. Y ahora no lo sentimos porque estamos en un mundo caído en el cual el enemigo
intenta torcer lo que Dios ha intencionado para nosotros, para nuestro beneficio. El enemigo lo trastorna, lo voltea, lo cambia. Y para muchos de nosotros es mejor juzgar a los demás, el comportamiento de los demás o situaciones y ponerle nombre a las cosas. Rapidísimo, lo hacemos muy rápidamente. Pero después de que has vivido un poco tiempo de vida, comenzamos a comprender poco a poco. Y podemos pensar y decimos, tal vez deberíamos de detenernos un poco, de ir más lentamente al momento de pensar, al momento de ver a los demás, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Dejar de juzgar rápidamente, amén. ¿Por qué juzgamos? ¿Te has preguntado? Es difícil descubrir por qué juzgamos a los demás. Muchas veces es porque nos sentimos superiores a los demás, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Se siente bien sentirte que eres mejor que los demás, ¿verdad? En algo. Al menos es lo que yo pienso. ¿Verdad que nos gusta sentirnos superiores y mejores a los demás? Y juzgamos. Número 2, porque muchas veces vemos nuestras propias faltas y fallas en los demás. Permíteme leer una escritura. No está en la pantalla porque está larga, pero quiero que tengas un ejemplo de lo que estoy hablando. Jesús me recordó la historia de David y Bathsheba. El Señor no quería juzgar a David en ese tiempo. Pero vamos a comprender un poco con esta historia, con esta escritura. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, y uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y sus hijos y comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para que ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó a la visita de la casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió, Natán, tan cierto como el Señor vive, quien hizo esto merecer la muerte. ¿Cómo pudo hacer entonces Natán? Dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces, si David, quien era un hombre del corazón de Cristo, pudo juzgar en ese momento, porque no pudo reconocer la oscuridad en él mismo y pudo juzgar a otro. Yo creo que lo que hizo a David juzgar, cualquier cosa que lo haya hecho juzgar a los demás, él se arrepintió en un momento. Número 3. Me gustaría decir, yo puedo comprender, y creo que todos podemos comprender que es fácil buscar la maldad, la oscuridad de los demás, que comprender nuestra propia oscuridad y nuestros propios errores. Y la Escritura nos habla de eso. Cuando Jesús dice, no juzgues a los demás. ¿Cómo puedes ver la paja en el ojo ajena cuando tú no puedes ver la paja en tu propio ojo? Tenemos que
empezar a sentir curiosidad, amados, cuando querramos juzgar a los demás acerca de qué está pasando realmente en mí. Cuando yo veo en ellos esa maldad, esa oscuridad, ¿por qué me hace pensar a mí que yo tengo que suplir esas necesidades o interesarme por cambiar eso? Yo comprendo que este no es un mensaje que tú tal vez estés disfrutando mucho porque no es algo fácil de aceptar, pero tienes que escuchar y comprender que cada vez que nosotros juzgamos a otros, estamos juzgando a un hijo de Dios, uno de sus tesoros más grandes. Y eso, amados, rompe el corazón de Dios. No rompe solamente el corazón de las personas por la maldad que no vemos en nosotros mismos, sino el corazón de Dios. Muchas veces juzgamos porque buscamos que los demás nos acepten. Es lo que sucede en nuestro mundo. Es más fácil ganar aceptación de otros cuando odiamos las mismas cosas, cuando buscamos ganar aceptación porque amamos a Jesús o porque comprendemos para qué hemos sido hechos, ¿verdad? Es mucho más fácil ser aceptados cuando nos quejamos, cuando criticamos y comenzamos a criticar y a quejarnos. Y recordemos que la miseria ama tenernos ahí todos juntos, compañía. Las razones por las que juzgamos son estas. Y quiero que pienses, que tomes un momento de pensar de que esas son promesas vacías. No nos dan nada porque juzgamos al sentirnos superiores. ¿Qué tanto nos dura ese orgullo de sentirnos superiores que los demás? Rapidísimo, ¿verdad? Lo mismo que nos costó juzgarlo es lo mismo que nos dura sentirnos superiores. ¿Qué obtenemos de juzgar a los demás? Eso crea que los demás se alejen de nosotros, que nos rechacen, nos hace más críticos, criticamos más. Y es fácil seguir agregando cosas a la lista, porque crea este ambiente de crítica más grande cada vez más en nosotros. Eso es lo que nos causa el criticar a los demás, el juzgar a los demás. Y esas son las armas del enemigo, amados. Hay una respuesta. Tenemos una respuesta a todo esto que el enemigo está haciendo en nuestra vida. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5 nos dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén. Aleluya. Ese, amados, es el remedio para cambiar la manera de cómo pensamos. Tenemos que comprender que no podemos hacer todo por nosotros mismos. La Escritura dice que estas armas tienen poder divino para derribar fortalezas. No podremos hacer cambiar nuestra manera de pensar, la manera en que nuestra mente piensa, sin el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible. Y es muy gracioso, porque la semana pasada, cuando mi esposo estaba hablando de las 10 cosas, el por qué la gente juzgaba a los cristianos, eso estaba hablando de juzgar, ¿recordamos? ¿Verdad? Juzgando. Juzgando era la palabra. Esa lista a mí me recuerda la palabra juzgar. Jesús nos dice que no debemos de juzgar. Y Él nos pide que debemos amar.
incluso cuando no merezcan ser amados. Amén. Yo creo que Jesús nos pidió que no juzgáramos a los demás, no porque se tratara de los demás. Recordemos que todo lo que Dios hace es para ambos lados, para ellos y para nosotros. Amén. No es solamente que beneficie a los demás, sino es para beneficio de los dos. Lo que hacemos para los demás, lo que hacemos con los demás también es para nosotros. Es lo que tenemos que comprender. Lo que Jesús comprendía de nuestra humanidad es que cuando juzgamos es una arma del enemigo para terminar, para modificar nuestra vida. En Apocalipsis 12, el enemigo es llamado el acusador. Y nosotros alineamos nuestras palabras y nuestros pensamientos con los pensamientos y deseos de Satanás. Esas palabras, esos pensamientos, esos nombres no pueden ser verdaderos. Porque Satanás, recordemos que es el padre de la mentira. Lo más triste de todo esto es que el enemigo no necesita influenciar nuestros pensamientos tantas veces al día mientras juzgamos, porque él ya plantó esa semilla en algún momento de nuestra vida. Y nosotros seguimos haciéndolo una y otra vez. ¿Por qué es tan natural? Porque está dentro de nosotros. Lo hacemos naturalmente. Cuando entramos a la iglesia, el minuto que ves a alguien, a cualquier persona que veas, empiezas a juzgar. Tal vez no negativamente, pero ya estás viendo qué puedes pensar. Estás prejuzgando a los demás antes de que tú sepas algo de ellos, ¿verdad? Y dejamos que continúe creciendo. Dejamos que esa semilla siga actuando en nosotros. Muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de que estamos juzgando. Para mí me costó de que el Espíritu Santo me hiciera aceptar de que yo juzgo juzgo mucho a los demás. Pero creo que lo más difícil dentro de la iglesia no es que no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, sino que muchas veces hemos creído la mentira del enemigo, de que juzgar a los demás viene de Dios, es de Dios. Esa es una mentira del enemigo, ¿verdad? Porque nos gustaría mucho que Pastor Wayland se subiera aquí al púlpito y se pusiera a darle nalgadas a todos los que hicieran lo malo, ¿verdad? Algunas veces nos sentimos como, diles, pastor, diles, di toda la verdad. Pero amados, ¿por qué eso es la manera impulsiva, natural, de cómo nosotros disfrutamos de hacer esto? ¿Qué nos hace sentir mejor? ¿De verdad es que nos gusta? Creer que estamos haciendo lo que Dios desea, cuando sabemos o muchas veces nos quedamos cortos en lo que verdaderamente Dios desea que hagamos. El problema con todo esto es que es un ciclo horrible, un ciclo muy malo de repetición. Quiero contarles que en las últimas 3 semanas yo he estado trabajando muy fuerte en trabajar esta situación de juzgar en mi vida. Puse una alarma para que suene 5 veces durante el día. Y no porque yo les iba a dar este mensaje el día de hoy. La verdadera razón es que tuve que comenzar a ver por qué las cosas me molestan tanto.
yo noté que yo comencé a hablar y un hombre se levantó y se fue. Y eso me lastimó, me molestó y me hizo enojarme. Y dije, ¿yo qué hice? Yo no hice nada malo a ese hombre. No hice nada malo. Pero dentro de mí comenzó algo. Y yo misma comencé a decirme, tal vez soy muy mala al hablar, al subirme aquí y hablar. Tal vez soy muy, muy mala. ¿Les ha pasado a ustedes? Y comencé a pensar que tal vez este no era mi llamado, que yo no tenía que estar aquí arriba hablando, que tal vez Dios no quería usarme para que yo estuviera haciendo esto que estoy haciendo. Y comencé a creerlo. Comencé a creer que cualquier otra persona sería mucho mejor al hacer esto que yo estoy haciendo. Y todo esto, amados, era contrario a lo que yo leía en la escritura. Y dije, tengo que buscar ayuda. Yo no puedo vivir juzgándome a mí mismo, porque después, al permitirme juzgarme a mí misma, yo juzgo a los demás. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces comencé a poner esta alarma que me sonara 5 veces al día para que Dios me recordara, para que yo pudiera acercarme a Dios y decirle, aquí estoy, Señor, tú eres Dios y no soy Dios yo misma. Yo no puedo creer lo que las voces en mi mente dicen o lo que me dicen acerca de los demás. Yo estaba reconociendo que era esa persona que yo no quería ser. Entonces tengo que decir que las últimas 3 semanas de esta dinámica de 5 veces por semana tener esta alarma se convirtió en algo muy difícil. 5 veces al día decir, Jesús, no quiero tener estos pensamientos. Yo no quiero pensar acerca de otra gente o circunstancias, situaciones. Yo quiero tu verdad, Jesús. Quiero que tu verdad sea lo único que influencie mi vida. Porque cuando yo creía todas esas mentiras que yo repetía, yo estaba creando por mí misma un rechazo acerca de mí misma, de los demás, de mis circunstancias. Entonces decía, ¿cómo es que un Dios de verdad existe cuando yo rechazo y acepto las mentiras del enemigo? Y nosotros pensamos, amados, el por qué nos sentimos terribles acerca de nosotros mismos y de los demás. Porque hemos permitido que nuestra mente se llene de estas mentiras del enemigo, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y no hay verdad, ni amor, ni compasión, ni curiosidad, ni creatividad, porque yo he comenzado a darle vuelta, a permitir que este círculo gire y gire y gire y me llene y me alimente de todas estas mentiras, pero yo lo permití. Y me he tenido que detener para poder escuchar la voz de Dios 5 veces al día. No te estoy sugiriendo que esta es la fórmula para ti o para nadie más. Sé que esto me funcionó a mí. Simplemente yo no quiero gastar más tiempo en ese ciclo de mentiras. Y dije, Espíritu Santo, necesito hacerlo las veces que sean necesarias. Si necesito 10 veces, 10 veces lo voy a hacer. Lo que necesito es enseñarle a mi mente la manera correcta de pensar. Pero no lo puedo hacer por mí misma. Lo tengo que hacer a través del Espíritu Santo. Amén. Porque no va a pasar, no va a suceder fácilmente, amados. Va a ser difícil. Pero Jesús sabe que cuando nosotros juzgamos, nosotros mismos somos los más
difíciles de convencer, los que más nos atacamos. Es difícil dejar de hablarte a ti mismo de la manera en que lo haces, pensar de ti de la manera en como tú piensas. Detente, toma tiempo y mira la manera en cómo te hablas a ti mismo cuando te ves a ti mismo, tu imagen en un espejo. Cómo te hablas a ti mismo cuando todas las cosas están yendo a lo contrario, diferentes a lo que tú hubieras deseado. ¿Cómo te sientes? Y cuando escuches que lo que tú piensas o lo que tu mente te permite pensar va en contra de lo que Dios desea, amigos, están pensando lo que el enemigo quiere que piensen. Y cuando vivimos juzgando, especialmente a nosotros mismos, lo que realmente estamos haciendo es bloquear lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Porque llegamos a ese punto en donde estamos tan lastimados que esto nos debe hacer reaccionar y buscar su compasión, su ayuda. Y como no lo hacemos, fácilmente juzgamos a los demás. Y nos convertimos muy fácilmente dentro de la iglesia de no decir las cosas que pensamos o aceptar que estamos juzgando a los demás, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes piensan que tal vez cuando escribes algún mensaje no estás diciendo nada, pero créeme que estás diciendo, aunque estés escribiendo solamente, ¿verdad? Escribir, escribir. Pero sabemos que Jesucristo no estaba tan preocupado tanto por nuestras acciones, sino estaba preocupado por nuestros motivos. ¿Qué nos motivaba? ¿Qué es lo que había dentro de nosotros? Simplemente porque nosotros cristianos, para nosotros es muy fácil decir, hey, cariño, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Jesús sabe lo que hay verdaderamente dentro de nosotros, lo que nos está matando, lo que va a matar nuestras relaciones con los demás, lo que va a matar y detener nuestro destino. Tenemos que comprender que el amor de Dios en nosotros es lo único que nos llevará a detenernos de juzgar, a dejar de juzgar nuestras circunstancias y los eventos que sucedan en nuestra vida. Porque todo el tiempo estamos decidiendo que no podemos ser felices, contentos, llenos, que no podemos recibir la gracia que Dios tiene para nosotros en nuestras circunstancias inmediatas. Es lo que pensamos en todo momento. Siempre hay algo. Siempre esperamos que algo esté perfecto para poder nosotros acercarnos a Dios y recibir y aceptar lo que Él desea para nuestra vida. Creo que esta es la raíz. La raíz del origen de lo que sentimos cuando creemos que algo está perdido, que nos falta algo. Y el problema de esta gran mentira, de creer que nunca estamos contentos con nuestras circunstancias, es saber que nuestras circunstancias no controlan nuestro destino. Porque el problema de juzgar todas las circunstancias es pensar que no es suficiente para nosotros lo que tenemos enfrente. Porque una vez más, estamos creando una circunstancia que evita que Dios nos cambie, que nos haga comprender nuestras circunstancias. Siempre estamos buscando otra cosa que hacer diferente, juzgando nuestras circunstancias, esperando una perfección. Y lo que deberíamos de estar haciendo es comprender por qué estamos aquí, de cuál grande es su amor para nuestra vida, que Él no está enojado con nosotros por lo que hayamos hecho, por nuestras circunstancias. Él no está enojado contra nosotros. Si solamente pudiéramos comprender que estamos en donde tenemos que estar, que Él nos manda a donde tenemos que estar,
ya sea para tu propio beneficio o para los demás. ¿Qué tal si nosotros comprendiéramos la verdad de que Dios está en control y venir y entregarle nuestra vida al Señor? Si nos rendimos, si le entregamos todo al Señor, tenemos que confiar en el Señor. Pero cuando le decimos, Señor, es que nuestras circunstancias están así. Cuando nos quejamos de nuestras circunstancias, de los demás, de nuestra vida, estamos simplemente diciendo, Señor, cuando esté donde realmente tengo que estar, es ahí, amados. Cuando creemos que vamos a hacer lo que Dios nos pida hacer, esperando el momento perfecto, de acuerdo a nuestro entendimiento. Y ahora dirás, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que pensar en un trabajo duro. Será difícil. Número 1, quiero que guardes esto en tu corazón. Captura esos pensamientos. Pídele al Espíritu Santo que te ayude en tu manera de pensar. Esto toma mucha práctica. Lo que puedo decirles es que después de mis 3 semanas que he estado con estos recordatorios 5 veces al día, se está facilitando la manera en que yo puedo reconocer esa voz del Señor. Al principio fue muy difícil y estaba muy cansada y quería dejar de hacerlo. Pero ahora que pasaron ya 3 semanas, puedo ver cómo mi manera de pensar era muy mala. Y ahora digo, muy bien, incluso ese pensamiento de pensar como pensaba es malo. Porque Dios no estaría diciéndome lo malo en mí. El Espíritu Santo estaría diciéndome, cariño, estoy muy emocionada porque sé que lo vas a lograr, porque vas a lograr un nuevo nivel de libertad, una libertad que jamás antes has tenido. Aleluya. Porque sé cómo se siente cuando alineo mis pensamientos y mis palabras de acuerdo a lo que Dios diría en su palabra. Me puedo sonreír y siento ese placer de Dios en mí cuando alineo mis pensamientos y mi vida a lo que Él desea para mí. Pero les puedo decir también cómo me siento antes de pensar y recordar mi pensamiento pasado. Sentir simplemente que todo está mal. Porque no hay ningún humano que viva sin criticar, sin juzgar. Crecemos con esto dentro de nosotros, pero recordemos que crecemos con amor, con empatía, con empatía. Mucha gente tiene este dicho. No estoy segura de decirlo, pero bueno, lo voy a decir. No este día no lo haré. Cuando no puedo nombrarlo, no es como llamar a alguien que se esconda de ti, porque toma el poder de ti. Al saber que alguien está haciéndote algo y tú decir, hey, ya te vi, sé que estás ahí, tienes que llamarlo por su nombre. Tienes que reconocer y decir, hey, te veo. Este día no lo vamos a hacer. Este día no pensaremos de esa manera. Porque tan pronto que tú lo reconozcas y hagas esto como parte del proceso de pensamiento en tu vida, el reconocer qué es lo que está enfrente de ti, tú puedes reconocer y decir, esto no es para mí, esto no viene de Dios, esto viene del enemigo. No le des espacio en tu mente al pensamiento que el enemigo quiere poner en tu mente. Número 3, reemplaza el juicio con la verdad. Busca la escritura. Una escritura buena que puedas leer
Es la que dice cuando las cosas son puras, amables, honestas. Permite que el Espíritu Santo te guíe para que una vez que el enemigo venga con una mentira a tu mente, tú hables verdad por encima de esa mentira. Para que cada vez que tú mires a alguien más y trates de juzgarlo, ay, qué alto está, qué chaparro, qué gordo, qué delgado, su cabello está muy amarillo, muy negro, lo que sea que estés pensando. ¿Qué tal si piensas esa persona y buscas algo bueno? Algo que tú puedas celebrar y decir, wow, qué bien se le ve el cabello. Siempre hay algo para celebrar, siempre hay algo bueno que decir de las personas. Y no te toma mucho tiempo, te diré. Lo puedes hacer rapidito. Pensar es difícil. Pensar el por qué criticamos es difícil, ¿verdad? Pero pensar algo de qué es lo que le puedo decir bueno a la otra persona, eso es difícil también, ¿verdad? Pero ¿qué no te gusta estar a ti rodeado de personas que te digan qué es lo que les gusta de ti, sentirte amado, estar con esas personas que te hagan sentir bien? Todos amamos decir buenas cosas acerca de nosotros, ¿verdad? ¿Qué tal si en esta iglesia, en todas las locaciones, cuando veamos a alguien nuevo y se sienta tan nerviosa de toda la gente que los están viendo a ellos porque entran por primera vez a un lugar, qué tal si buscamos una manera buena de recibirlos y de celebrar y decirles algo bueno acerca de ellos? Recordemos que Jesús nos dijo que fuéramos a todo el mundo y hablar del Evangelio. Así que todos ustedes, en donde quiera que estén y a donde quiera que vayan, en donde la gente esté dispuesta con un corazón abierto a recibir una palabra, de sentir y decir, oh, ellos me vieron, ellos pudieron decir algo bueno acerca de mí. ¿No sería eso una buena iglesia? ¿No nos convertiría eso en una buena iglesia? Amén. Número 4. Estar en relaciones mutuamente transformadoras. Eso nos ayudaría. Busca un grupo, reúnete con gente. Relaciones que transforman es la llave. Es la llave que nos lleva a ese lugar al cual no hemos llegado. Porque si podemos estar en relaciones que nos transformen mutuamente, podemos reconocer que los demás tienen algo que enseñarnos a nosotros y que yo tengo algo que enseñarles a ellos y que a través del Espíritu Santo nos ayudaremos mutuamente. No porque alguien me dice a mí qué es lo que está mal en mí, me está atacando. Pero ver lo bueno, ver mis fallas en las que necesito trabajar, descubrir qué es en lo que tenemos que trabajar en nuestra propia persona. Porque muchos de nosotros estamos en relaciones que rompen nuestra vida en muchos pedazos, en las que decimos, esto es lo único bueno de mi vida. Entramos a otras relaciones diciendo, nada más este pedacito es bueno en mi vida. Y caminamos dentro de un grupo, encontramos un grupo y decimos, ¿cómo estás? Estoy bendecida, todo el mundo, todo es fantástico, yo no tengo nada en qué trabajar en mi vida, soy perfecta. Lo hacemos, ¿verdad? Esta es la manera en cómo nos mostramos ante los demás. Y nunca permitimos que el amor de Dios sea entregado a nosotros a través de otras personas. A esos lugares en donde está la suciedad, lo que nos duele, lo que nos lastima. Pero ¿sabes por qué estas mujeres que han estado en mi vida
mi esposo, mis hijos. ¿Sabes qué es lo que hace nuestra relación más fuerte? Es que ellos permiten que yo vea esa parte de ellos, esa parte susceptible. Y yo les permito a ellos ver esa susceptibilidad en mí para poder sentir el amor de Dios en la parte difícil, en la que necesita el amor. Y es cuando la parte oscura, la difícil, lo malo, se transforma. Cuando dejamos de sentir ese dolor y que ese dolor se transforme en una cicatriz en vez de una herida abierta. Entonces, cuando se convierte en una cicatriz, nos da miedo de dejar que la gente venga y la toque, que la vea, que sepa lo que nos lastimó. No tenemos que juzgar esta parte porque sabemos que esta parte ha sido amada. Y ahora es una de nuestras partes buenas en nuestra vida. Amén. Eso, amados, es lo que verdaderamente debemos de querer. Cuando estamos en estas relaciones transformadoras. Y si nosotros como iglesia podemos comprender que esa persona que llena esa categoría de gente entre la que tal vez tú batalles y tengas problema de socializar, no porque realmente es verdad, de que has tenido una mala experiencia, que te hagan no quererte acercar a ese tipo de personas o algo te dijeron de esa persona y tú tengas esa limitación. Si pudiéramos comprender que amarnos los unos a los otros quiere decir no juzgarlos, verlos, mirarlos y hacer lo que Jesús haría en nuestra comunidad. Amén. ¿Inclinarías tu rostro y cerrarías tus ojos conmigo? Vamos a cerrar el mensaje. Fue Jesucristo el que dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y agobiados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En este mundo, el enemigo nos ha condicionado en contra de amar a los demás, de aceptar a los demás. Y yo creo que Jesucristo estaba hablando de esa parte. No puedes venir a mí, decía. Déjame darte ese descanso que necesitas. Déjame enseñarte cómo vivir esta vida en paz, en mi paz, en amor. Y dejar de juzgar a los demás. Y pensar que incluso nuestro Padre piensa de cuando Jesús vino al mundo y murió por nosotros en una cruz, por nuestros pecados. Cargó en él toda la ira que Dios tenía por nuestros pecados. Entonces, cuando tú aceptas a Jesucristo, Dios no tiene más enojo en contra de ti. La ira se va. Por eso esta mañana, si tú nunca has aceptado el gran regalo, el regalo que Jesucristo nos entregó cuando pagó por todo el pecado que cometiste y que cometerás, esta mañana yo te quiero invitar a recibir ese regalo
Yo te quiero preguntar, ¿te puedes levantar? Si tú deseas recibir ese regalo, quiero verte. ¿Te puedes levantar, por favor? ¿Podrías decir conmigo, Jesús, yo no quiero vivir mi vida sin ti, sin descansar en ti, Señor? Gracias.